Ahora, como tercer método de regresión funcional, vamos a presentar la representación por PCA. El objetivo de usar la representación de PCA es la misma que ya lo vimos. Lo que se quiere lograr es reducir la dimensionalidad, pero utilizando la técnica de análisis de componentes principales. Entonces, el enfoque es reconstruir la curva de la temperatura, que llamamos como X, que depende de mi dominio de tiempo T. La sumatoria lo que representa es una aproximación a mi curva funcional de la temperatura de cada estación. Entonces se expresa como una combinación lineal entre mis scores llamados C, los cuales son los coeficientes principales que se estiman al realizar PCA. Y estos capturan la contribución armónica principal para la curva de la temperatura. Es lo que en PCA clásico lo llamamos como primer, segundo o tercer componente principal. Luego tenemos las armónicas principales, lo cuales son las funciones base por PCA. Las funciones armónicas, o también llamadas autofunciones, son las funciones independientes que capturan las direcciones principales de variación de los datos funcionales. Es decir, me dicen cómo son las tendencias de mis datos funcionales. En el PCA, aplicado a los datos funcionales, estas funciones son similares a los vectores propios del PCA clásico, pero para datos matriciales, pero en este caso son para las funciones continuas. El aspecto más relevante de trabajar con la representación de PCA es elegir la cantidad de armónicos o la cantidad de autofunciones que definen la dimensión de mi solución. La regla simple, pero bastante efectiva, es usar una cantidad pequeña m de armónicas que expliquen más de 85 o 95% de la variabilidad. ¿Cómo voy a hacer mi predicción por la representación de PCA? Bueno, se logra estimando mediante el ajuste por el método de mínimos cuadrados los coeficientes betas de la regresión asociado a los scores que yo ya previamente calculé. O sea, lo que se logra hacer con PCA es reducir mi problema a una simple regresión lineal, tomando mis scores como mis predictores de regresión. Es decir, con el ajuste de regresión lineal, lo que yo voy a tener son tantas betas coeficientes como la cantidad de componentes principales que yo haya elegido previamente, más el coeficiente beta 0, que es mi intercepto. Entonces, si yo elegí trabajar solo con un armónico, una función, una autofunción, lo que voy a tener son mis beta 1 y beta 0. Y si elegí dos armónicos, lo que yo voy a tener, terminar de estimar, son los beta 0, beta 1 y beta 2. Y así sucesivamente. Vamos a presentar en R la representación por PCA. La forma de trabajar en R sería usando la función pca.fd y vamos a pasarle dos parámetros, que la primera es mi objeto funcional que creé anteriormente en base a Basepline con dimensión 4, y también le voy a pasar la cantidad de componente principal con el que yo voy a trabajar. Con esto yo creo un objeto de PCA, lo que lo voy a guardar en esta variable, y por ejemplo yo puedo graficar este armónico principal como qué valor va a tomar la función de mi autofunción de acuerdo a mi día del año. Y también lo que puedo hacer es devolver el porcentaje de varianza explicada. En este caso, mi único o armónico explica el casi 100% de la varianza explicada. Entonces, esa es la razón por la cual nos quedamos con solamente primer componente principal. Entonces, la otra cosa que también se puede hacer es reconstruir las curvas de temperatura X. Para eso voy a guardar mi media de las curvas de la temperatura, mi armónico,
mi coeficiente, mis scores asociados. Y bueno, lo que voy a hacer es graficar las primeras 4 curvas, o sea, la curva de temperatura de las 4 estaciones, primeras 4 estaciones. Entonces, la curva reconstruida por PSA tiene esta forma. Y la particularidad que tiene estos gráficos es que va a estar muy dependiente de la forma que yo haya definido mi objeto funcional, que en este caso fue B-spline con dimensión número 4.